Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto poder estar esta, en este cierre de trabajos que han sido arduos y por demás interesantes, y que el día de hoy, 20 de febrero, en esta cuarta mesa, vamos a tener una extraordinaria presentación y pues con un cierre digno de cualquier mejor empresa de universidad y por supuesto de pensadores que el día de hoy nos acompañan. Para ello, debo agradecer muy formalmente todas las condiciones que nos presta el Colegio de Jalisco, eh, principalmente con la intervención del doctor Alberto Arellano, y por supuesto también a todos los que tuvieron que ver en esta participación en la construcción de los temas de las élites en su tercera edición. Para esta noche vamos a tener la presentación del libro intitulado La influencia de las minorías, análisis de las élites en el orden institucional y social de México. Este ejercicio es una coordinación entre autores prestigiados de una gran pluma, como lo es la doctora Mónica Montaño, el doctor Alberto Arellano y por supuesto la doctora Erika Granados. Todos ellos abordando el tema de las élites y por supuesto tendríamos que prestar las reflexiones, atención a las reflexiones que esta noche nos van a acompañar. ¿Quiénes están con nosotros? Bueno, debo comentar la doctora Melissa Mezcua Yepes de la Universidad de Guadalajara, y además creo que también una aguda estudiosa del fenómeno de las élites y del capítulo de la ciencia política dentro de el escenario de AMESIP, si no me equivoco, que debería también estar más que de manteles largos esta presentación con las reflexiones de la doctora Melissa y por supuesto del maestro Gerardo Aguilar Villegas de la Universidad de Guadalajara, hoy estudiante del doctorado en ciencia política del Centro Universitario de la Ciénega también, y que por cierto tiene varias distinciones a nivel nacional, entre ellas en el Instituto Nacional de Administración Pública. Yo no me quiero extender el de la voz Magdiel Gómez, más que pues dar el uso de la voz a la doctora Melissa Amezcua y en ese orden después el doctor Gerardo Aguilar Villegas. Enhorabuena, bienvenidos, gracias. El micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor Magdiel. Muchas buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar aquí y agradezco la invitación del doctor Alberto Arellano a presentar esta obra. Que bueno, debo corregirte un poco, doctor Magdiel, no soy una especialista de las élites, pero sí una lectora muy apasionada, ¿no? De esos procesos y sobre todo desde la perspectiva en la cual la teoría democrática ha estado también impulsando, ¿no? Nuevos desafíos, nuevas maneras de entender, ¿no? Y de estudiar a las élites, ¿no? A la influencia de las minorías. Bueno, yo quisiera iniciar simplemente planteando algo que ya también se mencionó y que esta obra, además de ser el resultado, si no me equivoco, del trabajo de lo que es ya una especie de red, ¿no? De investigación en el estudio de las minorías o de la influencia de las minorías y las élites en el país, pues es además, incluye un conjunto de especialistas, de especialistas en el estudio del sistema político mexicano, de politólogos y politólogas de mucho renombre, de gran prestigio. Entonces ha sido un gran gusto tener la oportunidad de leer este trabajo, que sin duda es una obra que refrenda la importancia del estudio, ¿no? De la influencia de las minorías en la política y como lo plantea este trabajo en personal en aquellas también esferas externas, ¿no? A la política y también aquellas dimensiones de la vida social al margen, ¿no? Del Estado. Es un trabajo que, dado que soy la primera en tomar la voz, me daré la libertad, ¿no? De detallar un poco en sus partes, pero sobre todo es un trabajo que me parece hace un gran aporte
al partir de la teoría clásica, de una revisión de la teoría clásica en el estudio de las élites, Pareto, Mosca, etcétera, incluso Gasset, para después también incluir las miradas, los cuestionamientos teóricos y metodológicos que se integran algunas décadas después, ya hacia finales de los 50, principios de los 60, particularmente en el caso de C. Wright Mills, también bueno, evidente, un poco antes Michels, pero también Dals, ¿no? Con su famoso libro ¿Quién gobierna? Entonces, es un libro, es una obra, ¿no? En la cual podremos también encontrar una discusión teórica muy robusta respecto a la vigencia de estos enfoques. Y también la continuidad de las estrategias metodológicas, ¿no? Que se empleaban desde estos marcos teóricos. Este trabajo está estructurado, esta obra colectiva, en tres secciones centrales. Tiene una introducción teórica, precisamente metodológica, que tiene el objetivo de plantear el propósito del libro, y que es esencialmente el de cuestionar, ¿no? Reflexionar si sigue siendo válido el criterio numérico como raíz del poder de las minorías. Es decir, qué tan útil es todavía pensar desde las preguntas que hizo la teoría clásica y para el análisis y control del control social e institucional que pueden ejercer los pocos, ¿no? Tanto en la política como en distintos ámbitos de la sociedad. Y las respuestas que se dan a esta pregunta se estructuran en tres partes en el libro. La primera de ellas tiene titulada Las élites como marco analítico, incluye 3 capítulos. La segunda está enfocada a la relación o al estudio de las élites y el control institucional que éstas ejercen. Y una segunda parte del libro, que integra otra serie de capítulos, está enfocada a élites y control social. Me gustaría puntualizar algunas de las preguntas que se hacen en la primera parte de este libro, que es precisamente la sección sobre las élites como marco analítico, en la cual tenemos 3 capítulos por todos ellos y ella, pues, politólogos que han trabajado también el tema de las élites por ya un largo tiempo, pero que también nos proponen, ¿no? Un panorama mucho más amplio de los debates en torno a los avances respecto al estudio teórico de las élites. Y el objetivo es sobre todo explorar si esta teoría funciona, ¿no? Todavía nos funciona o no. Es importante aquí decir que en conjunto estos 3 capítulos que ahora mencionaré llegan a la conclusión de sí, esta teoría todavía nos funciona, sobre todo pensando en que mucha de la forma en la que hemos estado ya utilizándola en los estudios empíricos actuales ha sido ya, digamos, impactada también por una serie de cuestionamientos desde la teoría democrática. Es decir, es una teoría clásica que ha sido ya también mejorada a partir de ciertos cuestionamientos que se ha hecho desde la teoría democrática. Y bueno, el caso del primer capítulo es un trabajo por Víctor Alarcón Holguín, que pues hace un recorrido amplio, histórico, de los estudios del elitismo en México. Me parece un capítulo maravilloso para iniciar esta sección, como él le llama, panorámico, y en el cual él está dividiendo, digamos, proponiendo una cronología también para estudiar el desarrollo de esta disciplina, ¿no? Y de la manera que hemos estudiado las élites en el país, empezando obviamente por los inicios del siglo XX, después en los 80s y 90s, y después en el contexto de la transición hacia ya la actualidad. Y en él detecta que fue precisamente entre los 80s y los 90s en donde encontramos una mayor producción de estudios
en donde se pensó la emergencia también de nuevas élites, más liberales, más plurales, como impulso también a la transición. Sin embargo, el argumento que establece aquí en este capítulo es que esto no necesariamente transformó las dinámicas de poder, ¿no? Este cambio de élites o esta transformación de élites, sino que en realidad facilitó el regreso a un liderazgo más centralizado, ahora en la figura presidencial. Y el capítulo, además de ofrecer, digamos, este panorama y esta serie de conclusiones, también nos ofrece un análisis crítico de algunos elementos para pensar el desarrollo teórico y metodológico en el estudio de élites y sobre todo focaliza en el señalar el desarrollo de que esté avanzado a entrar, digamos, a comprender nuevas ramas de análisis, ¿no? Partidos políticos, el poder legislativo, el poder judicial, y además se ha valido de nuevas fuentes de información, también de nuevas perspectivas, como es la perspectiva de género, que otro capítulo atiende de manera más focalizada, y sobre todo que podemos presenciar en el estudio de las élites en México un viraje también muy pronunciado, ¿no? De aquellos diagnósticos más, más estadísticos, incluso descriptivos, a análisis mucho más cualitativos de los liderazgos, de los estilos, ¿no? De los resultados de estos liderazgos en el ámbito público. El segundo capítulo de esta sección que tiene que ver con estos marcos analíticos me parece muy bienvenido, es el capítulo de Ruth Elizabeth Prado, y que tiene el objetivo precisamente de visibilizar la ausencia de las mujeres en las aproximaciones teóricas a las élites políticas. Desde su perspectiva se ha subestimado la importancia de comprender las condiciones en las cuales las mujeres acceden al poder y participan también ya de estos grupos élite, ¿no? De grupos en el poder. Y por lo tanto, desde la perspectiva de este capítulo, es que considerarlas y estudiarlas complejiza la teoría y los supuestos también sobre cómo ocurre el acceso a posiciones de poder dentro de las élites, y que esto no se debe únicamente a cuestiones, digamos, que hemos conocido ya desde la teoría clásica, ¿no? La idea de la rotación, ¿no? Por ejemplo, de élites de Pareto, sino las luchas por derechos también político-electorales, ¿no? Y aquí podríamos también discutir el rol que tuvieron las acciones afirmativas y las luchas sociales en el impulso de estas acciones afirmativas. El último capítulo de esta sección, por Moisés Mendoza, es una revisión de los estudios clásicos de las élites. Es una revisión muy detallada, ¿no? De Pareto, de Mosca. Los compara, contrasta y señala las aportaciones de cada uno de ellos, detallando esta propuesta teórica, concluyendo de la manera en la que hacen los dos capítulos previos, de manera positiva respecto a la vigencia de todavía, ¿no? De ciertos elementos de la teoría clásica, esencialmente en términos de la tesis central de que en toda sociedad existe una minoría que detenta el poder y se impone a las mayorías de diferentes formas. Y esto de la mano de también la tesis clásica de que la democracia no evita que las élites monopolicen el poder, y que incluso podemos hablar de contextos democráticos en coexistencia con espacios, ¿no? de concentración del poder por minorías que en sí mismos no son necesariamente organizados, ¿no? ni expresan lógicas democráticas. Este capítulo, esta parte no teórica más analítica, es después sigue una segunda parte, una parte que tiene ya el enfoque de las élites en el ámbito institucional, el control que ejercen las élites en el ámbito institucional. Aquí el libro ofrece 5 capítulos. Inicia con un capítulo de Manuel Alcántara, también un politólogo que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio precisamente de las élites y también de los liderazgos, y precisamente este capítulo aborda o problematiza, mejor dicho, cómo el sistema del gobierno presidencialista pone en relieve la concentración del poder en un individuo. Entonces es un análisis mucho más dirigido, ¿no? al personalismo, ¿no? a la concentración unipersonal del poder,
y el cómo esto sigue siendo central para pensar la construcción de otros liderazgos y sus fortalezas, ¿no? en el siglo XXI. El capítulo de José Ángel Cuevas me pareció muy interesante. Es un capítulo que enfoca precisamente en un actor o actores que no son o no habían sido comúnmente objeto de estudio por la teoría de las élites, ¿no? Los secretarios o los ministros. Argumenta, ¿no? A pesar de sus enormes responsabilidades y también el poder que llegan a detentar, aunque sea en algunas ocasiones de manera muy coyuntural o temporal, sí tienen por periodos de tiempo un poder muy importante. Entonces él dedica este capítulo a ofrecer un marco analítico importante como por dónde iniciar este estudio, así como una metodología para analizar las particularidades de la élite ministerial en el caso concreto de México, con tres dimensiones, que son las condiciones normativas, las condiciones contextuales y las condiciones individuales de estas élites. El tercer capítulo es un capítulo de Nuria Vázquez, que analiza los perfiles de la Diputación de la 64ª legislatura, del 2015-2018, y es un trabajo que se enfoca al análisis de trayectoria, de producción legislativa, para estudiar la profesionalización legislativa y la evaluación esencialmente de su desempeño, ¿no? Es un capítulo sobre todo descriptivo de las características de estas élites y del rol que tienen estas trayectorias y estos perfiles en llevarlas y también consolidarlas en el poder. El capítulo de Kenrick Puente tiene el objetivo de explorar cómo se seleccionan los liderazgos parlamentarios en México y qué estrategias se emplean para cohesionar y disciplinar sus bancadas. Este capítulo argumenta que la selección a partir de este estudio arroja que no tienen realmente una regulación, es comúnmente muy discrecional y que prevalece todavía, ¿no?, la operación y la lógica de los rituales tradicionales políticos, en donde además cada partido tiene sus reglas, es decir, es difícil establecer ciertas similitudes, ¿no?, en estos procesos en términos de los partidos. Cada uno opera, funciona a partir de reglas muy específicas, y hay una gran tensión, él menciona, todavía entre las reglas formales que tienen, ¿no?, los partidos, y también las reglas informales. Finalmente, en esta sección hay un capítulo, en esta sección sobre el control institucional de las élites, sobre la élite partidarias y por Javier Rosiles, en donde él se enfoca en quiénes son quienes presiden las comisiones. Este capítulo argumenta que es ahí en donde se debe también de reconocer, ¿no?, en dónde está el poder se ejerce a partir de quién, o mejor dicho, se reconoce a partir de quiénes son quienes suelen encabezar estas comisiones, y digamos, la elección de estas élites, de estos liderazgos, suele prevalecer lo político y no lo técnico, ¿no? Digamos, con frecuencia esta es la lógica. También es importante algo de que menciona este trabajo, que es que no todos los legisladores evidentemente son iguales, sino todos los que presiden o tienen este rol de liderazgo de las comisiones detentan el mismo poder, y que todo depende obviamente de los recursos, ¿no?, y de la primacía que logran tener en la toma de decisiones. Finalmente, la tercera sección aborda pues de entrada, ¿no?, es parte, digamos, de estas transformaciones en la manera en que se estudian las élites, y aquí el enfoque ya no es en las élites a nivel nacional, ni únicamente en el aparato gubernamental, estatal, o las élites en el gobierno, sino que vira, ¿no?, hacia el análisis de las élites regionales, subnacionales, y también a las élites en otros ámbitos en donde ejercen control social. Aquí tenemos, y esto, bueno, es muy, muy interesante en términos de
que es respuesta también a la teoría clásica, ¿no? Que logró este desarrollo teórico a partir de estudios empíricos, en el que se descubre que no son solo las élites gubernamentales, como decía, las que debemos de estar estudiando, sino además la coexistencia de estas élites en el acrecentar su poderío con otro tipo de élites, otros grupos de influencia, ¿no? Cultural, social, y económica. Aquí estos 3 capítulos, el primero de José Gómez Valle, se enfoca sobre todo en la participación política de los empresarios, esto en el caso de Jalisco, y primordialmente a través de los pactos, los acuerdos y las negociaciones con los partidos políticos que estos grupos de influencia establecen para también velar, ¿no? Y lograr posicionar sus intereses individuales o de grupo. Este capítulo ofrece también, y de manera que me considero muy bienvenida, una perspectiva de desarrollo histórico, es decir, es un trabajo que ofrece este análisis desde aproximadamente mediados de los 90 hasta la fecha, y analiza las organizaciones corporativas, los intereses, como decía, con los partidos políticos en el poder. Analiza también a cada gobernador y su gabinete para entender también ya cómo van reflejándose también incluso en los nuevos liderazgos, estos acuerdos, estas negociaciones, y su rol en la emisión de opiniones en grupos de presión, en gabinetes y en cargos de elección popular. El segundo capítulo de esta sección de Mónica Moreno me pareció muy poco común en el estudio de las élites, pero en el sentido de que no es el objeto de estudio habitual, pero me pareció realmente fascinante, y que es el rol de las élites intelectuales. En este caso ella hace un estudio sobre el caso de Querétaro. Y aquí ella habla de cómo ciertas élites intelectuales que tienen, digamos, su prestigio, ¿no? Su capital social, ya sea por roles académicos, ¿no? Por cierta especialización, expertise, pero también por tener un rol en ámbitos de comunicación y de opinión, tienen un impacto muy pronunciado y muy evidente en la construcción de ciertas narrativas que impactan de manera significativa también el orden social, ¿no? De estas sociedades. Y ella en particular está hablando de todos los procesos de, por ejemplo, criminalización, estigmatización o de desarrollo también de diferentes divisiones entre ellos y nosotros a partir, por ejemplo, de flujos de migrantes, ¿no? De flujos de personas de otros, incluso también de otros estados. Entonces me parece una entrada también que metodológicamente aporta, ¿no? al objetivo que se plantea este proyecto de ir integrando también otras miradas a esta manera, ¿no? De estudiar las élites, y de la misma manera y en la misma línea que esta apuesta, ¿no? Al expandir los marcos analíticos y metodológicos, está el capítulo de Alberto Arellano, que si bien se enfoca en un grupo de gran tradición, ¿no? De influencia en el estado de Jalisco, el grupo UDG, lo hace desde una metodología alternativa a la tradicional, integrando además, además de la perspectiva politológica, una perspectiva sociológica, antropológica, en donde además él recurre a la analogía, bueno, o al modelo, ¿no? de la idea de la cebolla, en términos de las capas, ¿no? de la cebolla, de las diferentes dermis, ¿no? De la cebolla, para hablar de la complejidad también, de la interacción entre diferentes niveles y diferentes flujos de poder hacia adentro, por un lado, ¿no? De este grupo, y el cómo se configura también en sus lógicas de poder hacia afuera, ¿no? Es decir, hay una lógica de influencia y hay una lógica de presión y de poder muy distinta hacia lo interno que hacia lo externo. Y finalmente el último capítulo de esta tercera sección, que también tiene un enfoque regional, subnacional. Este es en el caso de Tabasco, es
Es un capítulo realmente muy interesante creo yo, además también para entender el momento actual, ¿no? O los podríamos decir una especie de laboratorio de la conformación de algunas de las élites, ¿no? Políticas en la actualidad, en el caso de las élites de Tabasco, y hace un estudio que inicia desde considerar las lógicas de poder del centro y la periferia. Estamos hablando hasta los años 30. Desde los años 30 hay un recorrido, ¿no? de esta configuración de los liderazgos en el caso de Tabasco, en donde además esto lo sitúa también en el marco de las transformaciones pues del sistema político más amplio, para entender o para dar luz a alguno de las tesis, ¿no? que orientan este trabajo, que es el desprendimiento, lo que ocurre con el desprendimiento de las élites subnacionales del centro, ¿no? ¿Qué ocurre con esta especie como de rompimiento, ¿no? Del poderío central o federal, y qué tipo de lógicas empiezan también a imperar en la construcción de estos liderazgos en el caso de Tabasco? Y bueno, relata, describe, me parece de una manera muy clara, muy relevante, el tipo también de lógicas que tuvo esto para procesos democráticos estatales, ¿no? O sea, qué ocurrió en términos también de la relación élites, mayorías o liderazgos y sociedad, y la prevalencia pues de cacicazgos, de clientelismo, ¿no? Como la nueva manera de lograr articular, que la élite lograra de nuevo reconstruir ciertos equilibrios y articularse con la ciudadanía y con las bases. Entonces, bueno, he relatado de manera, discúlpenme, muy breve, no muy justa, lo que me parece son hallazgos realmente muy relevantes, significativos de cada uno de estos trabajos de corte empírico, sobre todo en las últimas dos secciones que he mencionado, y en conjunto pues nos siguen ofreciendo estudios clave para analizar estas lógicas sociopolíticas que continúan operando, influyendo en la construcción de estos grupos minoritarios o estas élites o estos grupos de influencia en el ámbito político como en otros ámbitos de la sociedad. Ahora, yo quisiera cerrar con algunas reflexiones respecto a qué tipo de agendas de investigación vi, ¿no? Como muy atractivas y posibles de derivarse de este tipo de trabajos, así como preguntas que, bueno, aquí están uno de los coordinadores, algunos de los autores de los capítulos, preguntas que considero nos interpela, ¿no? Cuando hablamos por un lado, de la existencia y la lógica de operación política de estas minorías en democracias, pero por otro lado, en los contextos, sobre todo en el contexto global actual, en el que me parece pues las élites están teniendo roles que de cierta manera pudiesen poner en cuestionamiento las funciones que la teoría clásica les asignó, ¿no? Hace pues el siglo pasado. Entonces, simplemente son tres muy breves reflexiones. Una de ellas me parece que es el poner sobre la mesa la cuestión de la relación evidentemente erosionada que existe ya entre las élites y las bases, o las élites y las mayorías. Es decir, ese es uno de los argumentos más potentes, me parece, para explicar también, desde la teoría democrática, no solo la desafección con la democracia, sino también los procesos de debilitamiento institucional que estamos viviendo hoy. Esta idea de que los pocos se alejaron y se distanciaron en su rol, ¿no? de la ciudadanía o de los muchos, y al perder, digamos, ese rol de cohesión y de liderazgo, pues se vienen también una serie de problemas. No es una tesis, no necesariamente quiero decir que la comparto, pero es una tesis que está ahí, y creo que es interesante ver cómo desde estos trabajos y de esta teoría abonan o no al pensar esa problemática. Y otra cuestión que me parece también importante mencionar, sobre todo en términos de el contexto global en el que vivimos, es que si bien, como pues ustedes que sí son especialistas de la teoría, del estudio, ¿no? de las élites, de las teorías clásicas, como sabemos, la teoría clásica elitista de las élites, ¿no? Sobre todo Pareto, Mosca,
se emerge como una oposición muy evidente a la perspectiva marxista de las élites, ¿no? Es decir, las categorías del marxismo son insuficientes para entender el rol de ciertas minorías, ¿no? Y no es únicamente la élite económica en términos de sus bases materiales lo que determina, ¿no? Las diferentes dinámicas de poder, de control social e institucional. Sin embargo, yo creo que algo que ocurrió, y eso es algo que tal vez se puede discutir, algo ocurrió es que después el énfasis, después se subestimó lo contrario, se dejó de estudiar el sí peso material que continúan teniendo las élites. Y para ello es evidente el momento que creo que vivimos, en el que yo soy de la idea de que es importante incluso retomar incluso el concepto de oligarquía, para pensar lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, estamos viviendo el gobierno no ya de unas élites que rotan, que cohesionan, que construyen equilibrios, que construyen liderazgos, que funcionan dentro del sistema democrático para permitirlo avanzar, aunque sus lógicas no sean tan democráticas. Estamos, me parece, presenciando la toma del poder democrático, del poder social por minorías enormemente ricas, sin legitimidad popular, sin legitimidad democrática, que sin embargo llevan las riendas del poder, ¿no? Lo vimos recientemente en la elección de Trump, pero detrás de grandes liderazgos que han llegado al poder en el último par de años, estamos viendo eso. Y el otro concepto que es muy cercano a quienes estudian hoy la importancia de pensar también la oligarquía, que es el de la industria de la protección de la riqueza. Es decir, estas oligarquías, más que proteger el poder político, protegen o buscan el poder político precisamente para proteger también esta riqueza exacerbada, ¿no? Entonces, son solo algunas ideas, ¿no? Que me parece son relevantes tal vez o no para integrar en una discusión de esta naturaleza y sobre todo del rumbo de las nuevas agendas del estudio de las influencias y de los privilegios, ¿no? De las minorías. Gracias. Muchas gracias. Excelente reflexión hermenéutica. ¿Les parece bien? Daremos paso al maestro Gerardo Aguilar Villegas. Adelante, por favor. Gracias, agradecer la invitación al doctor Alberto Arellano. Es un gusto compartir este espacio con la doctora Melissa. Yo no voy a redundar en lo que ya nos planteó muy bien la doctora, pero sí me gustaría rescatar algunos supuestos o planteamientos que transversalmente recorren al libro a través de sus 12 capítulos. Y de entrada, pues plantear lo que nos dice la introducción, que hay que reconocer a las élites como un estrato superior que ejerce influencia, es un grupo reducido y que vienen a comprobar este planteamiento de Schumpeter, ¿no? De la democracia es elitista y procedimental, porque es un acuerdo donde quienes compiten por el poder lo hacen de manera competitiva, y es una democracia, digamos, procedimental, que en los hechos pues vamos a legitimar a estas élites que conducen nuestros destinos. Ahora bien, voy a detenerme, como les comenté, un poco en estos supuestos o planteamientos, porque me parecen relevantes, adicional a lo que ya planteó la doctora, particularmente lo siguiente. Por ejemplo, en el trabajo de Víctor Alarcón, él destaca estas dos tradiciones que las señaló muy bien la doctora, y que en efecto digamos, él tiene un planteamiento muy concreto. El estudio de las élites ha evolucionado conforme o de manera paralela al desarrollo democrático de nuestro país, y es así como si antes los estudios estaban centrados en la procedencia partidista de las élites. Lo novedoso o reciente recae precisamente en esta configuración, nuevos ingresos, nuevos actores, y que, como bien lo planteó la doctora, pues también con nuevas dinámicas o alternativas de estudio desde la antropología, la sociología política. En fin, no quiero redundar más en ese apartado porque lo señaló muy bien la doctora, pero sí es importante señalar que el doctor Víctor Alarcón
nos refiere que la perspectiva de élite se ha nutrido mucho precisamente por la inclusión, como lo vemos en el siguiente capítulo, del estudio de las mujeres, que como nos señala Elizabeth Prado, era una perspectiva androcéntrica, universalista, que quería ver a este elitismo como un todo homogéneo, sin tomar primero a la mujer como sujeto de estudio, pero también, como lo señaló la doctora, que es una lucha por la representación, las acciones afirmativas, y que un punto muy importante, ella plantea que la perspectiva de género es un recurso muy valioso para identificar las diferencias a través de las cuales las desigualdades políticas se estereotipizan en las posibilidades de acceso que las mujeres tienen para acceder al poder. Y eso es muy relevante, digamos, porque nos plantea que a diferencia, digamos, de los privilegios que tenemos como la élite del varón, pues nosotros no nos desempeñamos en esa, por quienes ejercen el poder, no yo, a contracorriente, ¿no? A contraflujo. Y es lo interesante de este texto que nos invita a reflexionar, repensar el estudio del elitismo y repensar desde sus actores y con perspectiva de género. En el trabajo de Moisés Mendoza, precisamente, pues aquí hace planteamientos que hay que recordarlos, paretianos y de Mosca. Como ustedes saben, Pareto nos habla de una clase selecta de gobierno y una clase no selecta de gobierno. Y aquí hay un planteamiento que a mí sí me gustaría recalcar, es que hay una especie de élite que monopoliza el poder y una subélite que es la que acompaña a esta élite. Yo creo que así a bote pronto sería importante que en los estudios de elitismo estudiara esa subélite. ¿Qué quiero decir con esto? No solo a los secretarios, en efecto son élite, pero también a los directores generales, por ejemplo, en un nivel de gobierno estatal, a los jefes de gabinete a nivel estatal o municipal, en fin, todos aquellos tomadores de decisión no electos por voto popular, pero que sin embargo tienen un rol muy trascendental en la conducción de los destinos políticos, porque precisamente auxilian a las élites a la toma de decisiones. Y bueno, el clásico planteamiento de la circulación de las élites de Pareto, que puede ser mínima, parcial, absoluta, vertical, ascendente, horizontal. Y esto me lleva a reflexionar cómo a partir de la entrada o llegada de la cuarta transformación vemos una migración horizontal o transfuga, donde los líderes que otrora priistas o del Partido Verde, o como le decían en la mañana el doctor Javier Rosiles, una especie de kiwi, ¿no? Donde en el fondo son verdes, pero por fuera son de otro color. O sea, vemos esta más que renovación de élites, un transfugismo de las élites. Pero sin embargo, también vemos cómo hay élites en oposición, que necesitan ser estudiadas, que ya no que van a seguramente emerger, como seguramente sucederá, por ejemplo, no quiero hacer algún pronunciamiento político, pero con las alternancias, élites que son élites en oposición van a pasar a ser élites en el poder. Entonces sería importante también para los estudios de elitismo estudiar a estas élites de oposición. Caso en concreto, se hablaba de una rotación hoy en la mañana, de cómo, por ejemplo, personajes como Alberto Anaya han permanecido en este círculo desde la oposición, pero sin embargo sabemos que hoy día, a pesar de que no detentan posiciones fundamentales, pues forman parte de, digamos, del círculo importante que impulsa la reforma o agenda legislativa de la Cuarta Transformación. En fin, no quiero redundar más en eso. Y bueno, Moisés destaca los planteamientos de Mosca, de cómo, aquí es un punto muy importante, que él señala a partir de Mosca, que las relaciones familiares son centrales en el ingresar a la élite y al ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque las relaciones
De entrada, es la primera escuela de formación de estas élites por suministrar valores, creencias, relaciones, formación política, y de ahí estas relaciones van a permitir a sus integrantes adentrarse en el elitismo y ser parte de la élite política. Bien, el planteamiento de Manuel Alcántara es muy relevante porque él, como ya lo señaló la doctora, y quiero recalcar, hace un fenotipo del liderazgo presidencial en México que se encuentra sobredeterminado por varias cuestiones, primero institucionales. Él menciona como en algunos países la reelección o la no reelección, el periodo sexenal o de 5 años, pero también si es o no líder del partido, o estos sistemas que son a veces sui generis, como en Perú, donde vamos a encontrar una figura de que el presidente o jefe del Estado, como ha sucedido, puede ser removido por el Congreso por incapacidad mental. Entonces, se nos habla de estas variaciones que crean un fenotipo de liderazgo político de los presidentes en general en América Latina. Bueno, además de este recorrido muy puntual que ya señaló la doctora, cómo hemos avanzado a partir de, digamos, de modelos donde el arraigo carismático y racional, retomando el concepto weberiano, ha sido, digamos, de alguna manera desplazado principalmente por gabinetes o asesorías de los que prescinden los presidentes por su carisma, pero también porque la comunicación política pues, juega un rol súper importante en la toma de decisiones y en la conformación de las élites políticas. José Ángel Cuevas, él nos señaló, como lo planteó la doctora, cómo es la élite ministerial. Y aquí nada más voy a rescatar una categorización que él nos plantea y que sería importante como modelo analítico. Él habla de que hay secretarios vinculados al presidente, al partido, a otras organizaciones o a partidistas, y yo añadiría en esta categorización que no es lo mismo, o sea, la élite ministerial no es igual, así como vamos a ver más adelante en el trabajo de Puente. Es decir, para mí las carteras de Hacienda, Gobernación, por el peso político y presupuestal, llegan a ser más importantes que otras que no son menos relevantes para la vida pública, pero que tienen menos peso político, como podría ser medio ambiente. Entonces sería importante también qué tanto peso tiene la élite ministerial de nuestro país, estas carteras que son de suma importancia y que, como él reconoce precisamente, al menos en el gobierno, en el periodo del partido hegemónico, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, anteriormente de Programación y Presupuesto, eran los trampolines para llegar a la presidencia de la República. Aquí hay un planteamiento muy interesante de Nuria Yasmín para reconocer qué es la profesionalización legislativa. Ella nos dice concretamente, es la suma de habilidades académicas y de experiencia que van a permitir al legislador desenvolverse de mejor manera en el ámbito legislativo. Y pues como lo señaló la doctora, pues ella lo hace un panorama muy interesante porque nos presenta de manera descriptiva, a partir de la 64ª legislatura, la experiencia legislativa, experiencia profesional en partidos políticos, comisiones legislativas y producción legislativa, lo que nos da un panorama de cómo, de dónde emanan las élites legislativas. Y como vamos a ver, no sabemos, pues, no, la ciencia política no debe cometer el error de ser vidente, pero sí primero la reforma que se espera entre vigor en el 2027 del nepotismo y la prohibición de la reelección, obviamente apenas para gobernadores, presidentes municipales, pues va a reconfigurar primeramente los espacios políticos que se van a ver afectados, pero también en esta recirculación de élites.
que a final de cuentas, como lo señala Kervin más adelante, ¿qué es lo que busca un legislador? Desde una visión muy anglosajona, pero pertinente. Primero, mantenerse en el poder y en las posiciones, y segundo, la reelección. Y entonces vamos a ver cómo estas élites, ustedes saben que desde la lucha revolucionaria se prohibió la reelección, pero sin embargo teníamos perfiles políticos como el Niño Verde. Me tocó analizarlo en un análisis, disculpen la redundancia, que me encargaron, que pasó de 2003 a 2016 como diputado local, federal, senador, diputado local, federal y senador. O sea, la prohibición de la reelección no es una escollo para que estas élites se reproduzcan y se mantengan en el poder. Entonces, es interesante qué va a suceder pues con la prohibición de la reelección. Ahorita insisto en los espacios de elección popular, cargos de gobernador, regidor y presidente municipal, pero vamos viendo qué sucede con los líderes y legisladores y legisladoras. En el caso de Kervin Puente, como les comenté hace un momento, él plantea los supuestos que rigen digamos, el liderazgo parlamentario. Es un texto muy interesante, se los recomiendo bastante. Les decía, ganar elecciones, conducir, administrar los recursos y, sobre todo, evitar que algún desplante o llamado disciplinario pueda fragmentar la disciplina que en algún momento el líder partidario necesita para sacar la agenda política adelante. Es un texto muy interesante porque él hace un planteamiento a partir del modelo conductista de Skinner, que señala que el liderazgo se va a ejercer a partir de incentivos, y bueno, quiero entenderlo que también por incentivos y castigos, y pues que esos refuerzan los comportamientos políticos de los legisladores, que son conducidos por los liderazgos, a partir, digamos, de comportamientos deseados que fomenten la repetición, y esos incentivos va a ser, él lo señala concretamente, la entrega de presidencias de comisiones, misiones diplomáticas concretamente actividades específicas, por ejemplo, ya sea en la representación de las fracciones partidistas en el INE. Y bueno, el texto de Javier Rosiles Salas, muy interesante también, porque nos plantea, como lo señaló la doctora, que pues es una lógica política, no técnica. Hay algunos casos que él documenta donde en efecto en la legislatura que estudió, pues se ponderó el perfil técnico, pero pues son dos casos de 30 y tantas comisiones, presidencias de comisiones, lo que pues sí nos hace comprender cómo se permea esa lógica política basada en lealtades. El texto del doctor, el maestro José de Jesús Gómez Valle, es muy interesante y me dio luz. También yo estudio las asociaciones empresariales. Les señalaré porque en efecto parece que el reclutamiento ha sido esencial para las cámaras empresariales, y también vemos ahora, yo me atrevería a decir, una especie de puerta giratoria. Sales del empresariado, entras de la élite empresarial, entras a la élite política, sales de la élite política y vuelves a la élite empresarial. Entonces es muy interesante, les invito a que lean este apartado porque nos describe los perfiles que fueron reclutados desde la primera alternancia con Alberto Cárdenas Jiménez hasta con Enrique Alfaro, y no se queda corto pues en lo que ya estamos viendo con Pablo Lemus, que por supuesto, como lo señaló en su ponencia, pues es un empresario que viene de diferentes actividades empresariales, ahora en la élite política. Y bueno, ya para casi concluir, coincido con la doctora, el trabajo de Mónica viene a romper pues estos modelos o paradigmas de
de estudiar las élites políticas, las empresariales, culturales, sociales, pero poco las intelectuales. Y pues en concreto las élites intelectuales, como plantea este trabajo, son legitimizadoras de discurso, pero también promotoras de críticas a ese discurso arraigado precisamente entre nosotros, los otros. Ella menciona concretamente el exogrupo y el endogrupo. Bueno, el trabajo del doctor Alberto Arellano es muy relevante. Hay muchos, bueno, no muchos, algunos trabajos que han intentado explicar el grupo UDG, pero eso es muy interesante porque él nos dice en clase cómo concentras categorías para explicar un fenómeno, y él lo logra muy bien por estos planteamientos conceptuales desde la sociología, la antropología política, del líder, cacique, camarilla, fracciones, grupos de interés, una institución ínsula, una institución octopus. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que ver la invitación que nos hace, no hay que ver al fenómeno de estudio como con una sola perspectiva, sino hay que verlo como un fenómeno cambiante entre contradicciones, y que a partir de una fotografía, o él lo decía hace un momento, una radiografía, es como se va a comportar ese fenómeno, en este caso el grupo UDG, un grupo de actores con intereses, con, digamos, una extensa red de actores bajo sus liderazgos, y que actúan en pro de defensa del grupo y de sus intereses. Y bien, pues para terminar y no redundar un poco más, el trabajo de Cirilo es muy interesante porque él plantea que desde Zedillo se apartó de ejercer ese liderazgo hiperpresidencialista, que líder del partido, líder del jefe del Estado y jefe del gobierno, y debido a ese vacío de poder, las élites locales priistas tomaron protagonismo, y es así como surgen grupos políticos como el de Roberto Madrazo, que controlaron el Estado desde 1992 hasta 2006. Sin embargo, pues estas, digamos, rivalidades que fueron emergiendo a partir de la presencia de López Obrador desde la oposición, él retrata muy bien, detalladamente, rivalidades entre élites partidistas, y que, pues bueno, como hoy sabemos, Tabasco a partir de López Obrador se ha convertido en una cuna de élites políticas, no solo con él, sino con Adán Augusto. En fin, es un texto muy interesante que les recomiendo, y pues en general les invito a descargar el libro, es muy relevante y nos invita a reflexionar esos aspectos que les comenté de las subélites, pero también hay una cuestión que podría ser una agenda abierta de estudio, y yo lo he visto desde el enfoque de grupos de interés, clase empresarial, masa empresarial, que hay una especie de, si lo puedo afirmar así, superélites. Es decir, en otras palabras, Carlos Slim, Arámbulo Zavala, Germán Larrea, o Enrique, el presidente de la República, Ricardo Monreal, la presidenta de la República, Ricardo Monreal. O sea, son superélites que están por encima de las élites convencionales. Habría que estudiarlos de mejor manera, cómo se desenvuelven. Por eso precisamente existe el Consejo Mexicano de Negocios, para aglutinar esta superélite empresarial que derivado de su poder empresarial, de su capital, está por encima de las cúpulas empresariales. En fin, pues lo dejo como planteamiento y muchas gracias. El sello editorial del Colegio de Jalisco, la influencia de las minorías, análisis de las élites en el orden institucional y social de México. Pues aquí está la provocación. Creo que nos dejan una extraordinaria visión de lo que podemos encontrar en torno a la temática, que ya para esta ocasión es su tercera edición, y que esperamos para el próximo ciclo un nuevo encuentro, donde lo que aquí ya se ha debatido a lo largo de 3 largos, intensos días, sin duda va a dar como la secuencia natural de lo que debería estar apostándole la élite
el fenómeno de estudio del mismo poder y la clase dominante en el capítulo de ciencia política. Creo yo que este ejercicio, a todas luces, va a ser un documento obligado para tallereo, para seminarios de investigación dentro de la misma licenciatura en estudios políticos, así como el campo disciplinar en posgrados, maestría y doctorado, entiéndase. Pero no solamente se queda en este fenómeno esencial de la reflexión de las élites, sino también en el capítulo de lo transdisciplinar, que hay muchas cosas que se pueden hibridar. Lo veíamos el día de ayer, como el mismo doctor Cirilo, que tiene un apartado aquí muy provocador, señalaba: la modernidad no llegó a Tabasco. A partir de todas estas lógicas de cómo el poder se encumbra y pierde desde los liderazgos cierto tipo de representación. Creo que aquí, entre muchas otras cosas que se pudieron vertir en el tenor de esta jornada, nos lleva a la reflexión. Aquí pues el libro, y ya la invitación está para poderlo descargar, y a todos los que nos están sintonizando vía Facebook, sin duda, esto es uno de los resultados de la retribución social desde lo que se genera y se construye desde las diferentes líneas de generación y aplicación del conocimiento. Señores investigadores, muchas gracias. Público en general también, de igual manera, gracias. Y no me resta más que cerrar el capítulo el día de hoy. Una labor bastante compleja porque, pues, al final de cuentas, nada más uno es mediador, portavoz, y todo es un trabajo de hechura, de tejido filigrana, que tarde o temprano nos va a volver a encontrar. Creo que si seguimos en esta participación, Feria de Libros será un nicho interesantísimo para poderlo explotar. Mil gracias por toda su atención y invitados, doctora, es un placer saludarle, estimado colega y amigo. Hasta la próxima. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes.